La noticia probablemente de la jornada, Luis Hermosilla, el abogado, ya cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total en el marco del caso Audio. Recordemos que permaneció privado de libertad durante casi 7 meses en el anexo Capitán Llaver. La Fiscalía anunció que va a recurrir ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir esta medida, este cambio de las cautelares. Queremos hablar de este tema. Estamos junto a la exfiscal Marisa Navarrete, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Marisa, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. Hola, buenas tardes, Iván. Gracias por la invitación. Al contrario, primero que nada, para que nos ayude a poner en perspectiva cuáles son los elementos que habrá tomado en consideración el tribunal para cambiar las cautelares, ¿no? Se tiene que presentar información nueva, relevante en la causa, que permitan valorar distinto la necesidad o no de que permanezca en prisión una persona, en este caso el abogado Hermosilla. A ver, según lo que se ha conocido por la prensa, lo que la magistrado estableció fue que algunos elementos que para ella eran importantes para poder modificar la medida cautelar. La modificó a un arresto domiciliario total, que también es una medida intensa, pero no tan intensa como la prisión preventiva, por cierto. Dijo la magistrado, cierto, que el tiempo que había transcurrido privado de libertad, el carácter en este sentido de adulto mayor que tendría Luis Hermosilla y eventualmente entonces que no sería necesario porque tenía un arraigo familiar en la ciudad de Santiago. Ahora, En fin, básicamente fueron esos sí. los parámetros que ella utilizó. Marisa, perdón, pero de las 3 condiciones que usted enumera, hay 2 que se han mantenido invariables desde que se produce todo este caso. Su situación de edad solamente ha envejecido 7 meses, era un adulto mayor al momento de ingresar al anexo Capitán Llaver y lo sigue siendo, y su arraigo familiar estaba acreditado desde el comienzo. Y allí el abogado que representa a Hermosilla, su hermano Juan Pablo, ha señalado y ha criticado mucho el abuso, él ha dicho, de las medidas más intensivas como la prisión preventiva, en este caso que, según él, habrá que ver si el tribunal lo ha ponderado así, ha colaborado con la justicia, ha declarado, tiene domicilio y arraigo en Santiago, es una persona que no se va a fugar del país y todo lo que el abogado ha expuesto. ¿Se ha utilizado de manera excesiva la prisión preventiva? A ver, somos uno de los países que tiene más alto nivel de prisión preventiva, por cierto. Siempre la prisión preventiva debiera quedar en los delitos más graves, pero aquí es donde nosotros, y en algo tal vez podemos coincidir con la magistrado en que la prisión preventiva no es automática, no porque tenga tal cantidad de delitos va inmediatamente a aplicarse. Sin embargo, en el caso de Hermosilla, a mí me parece que hay factores que son muy relevantes para estar por la vía de una prisión preventiva, que es primero el número de delitos que se le ha atribuido. Recordemos que él fue reformalizado por un cuarto delito, había sido formalizado por delitos tributarios, luego por delitos de cohecho, y también en este caso se le reformalizó por tráfico de influencias, por toda la lista de Parque Capital. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, Entonces, sí, esa condición está establecida en nuestra legislación como uno de los parámetros a considerar para dar una medida cautelar gravosa como la prisión preventiva. Pero además hay otro parámetro que también es relevante, que es el carácter de los delitos. Los delitos que han sido formalizados, Luis Hermosilla, son delitos que no solamente han afectado ciertos intereses privados, sino que especialmente el interés de toda la comunidad. La fe Esos son pública. delitos que han afectado, ya conocemos toda la trama que hemos venido conociendo a través, ¿cierto?, de la filtración de antecedentes, en la que estaba involucrado Luis Hermosilla recientemente sobre el poder favorecer el nombramiento de miembros del Poder Judicial, lo que afecta la esencia misma de nuestro Estado de Derecho, o sea, nuestra democracia, porque evidentemente cuando ya no hay legitimidad, ¿cierto?, en los jueces, me parece a mí que es algo muy, muy grave, ¿cierto? La gente no va a tener confianza. Por lo tanto, el carácter del delito, el número de delitos, ya eran parámetros para considerar que procedía la prisión preventiva. Y no habían variado, por cierto, en esos antecedentes, no habían variado desde que se estableció la prisión preventiva, más bien variaron en perjuicio de él porque se aumentaron. Pero además hay otro antecedente que a mí me parece que también uno, o como ciudadano común, puede estar, digamos, acorde de una prisión preventiva, que es el peligro para la investigación. Recordemos nuevamente que Hermosilla ha estado vinculado a una red, ¿cierto?, de protección, de nombramiento, de tráfico de influencia, donde evidentemente, no hay que ser muy adivino para esto, tiene aún redes de protección que no las conocemos, ¿verdad? Por lo tanto, una persona que está en su casa, aunque sea en su casa,
tiene libre comunicación con otras personas, porque se le dio una prohibición de comunicarse con los coimputados, pero recordemos que los coimputados todavía no están delimitados claramente en la investigación que lleva el fiscal. Marisa, en ese sentido, cuando se decretan las prisiones preventivas, usted bien lo decía, ¿no? Primero está la prognosis de pena, o sea, cuál es la pena probable de cárcel que va a enfrentar una persona y en función de aquello se amerita o no pedir la prisión preventiva, y entendemos que también las características que se analizan o las condiciones que se analizan son un peligro para la sociedad, un peligro para la víctima y un peligro para la seguridad de la investigación. Es bastante obvio que aquí se le ha prohibido a él tomar contacto, como usted dice, con los coimputados. Pero Hermosilla es una persona que, de acuerdo a los antecedentes que expone el Ministerio Público, ayuda a nombrar ministros de Corte Suprema, ayuda a nombrar fiscales, ayuda a obtener al gobierno anterior, al gobierno del presidente Piñera, a través del ministro Chadwick, antecedentes claves sobre casos judiciales que afectaban al presidente mismo. Es decir, es una persona que tiene una extensísima y poderosísima red de influencia. Ninguna de las personas que yo le estoy diciendo son coimputados y él podría perfectamente mantener, porque la justicia no se lo prohíbe, contactos con esas personas que podrían poner eventualmente, es una pregunta con la de tesis, en riesgo la seguridad de la investigación. ¿Cómo se entiende eso? Precisamente es lo que dije hace unos minutos. Ese es el gran riesgo, me parece lo más relevante, de que Luis Hermosilla hoy día está en su casa. Va a poder tener comunicación directa con todo ese grupo de personas que todavía podrían estar catalogados como imputados, pero que no son todavía en esto, porque además aquí hay un factor bien importante. Solo hemos conocido de investigaciones que ha llevado la Fiscalía cuando se filtran alguna parte de los antecedentes de los chats, de los WhatsApp de Luis Hermosilla, pero no ha sido al revés. Cada vez que se conoce algo, se abre una causa y se inicia. Entonces, obviamente, las personas podemos tener la fundada sospecha de que hay muchos otros antecedentes que no se han dado a conocer y que involucrarían a otras personas. Incluso también, y aquí haciéndonos un poco cargo de lo que hablaba su hermano Juan Pablo Hermosilla respecto de las filtraciones. En lo particular, claro, efectivamente aquí han habido filtraciones, pero la verdad es que el mismo abogado de Luis Hermosilla, su hermano, anunció, ¿cierto?, que iba a entregar todos los chats de su hermano, cuestión que no hizo. Entonces, más daba a entender que aquí era una especie de negociación de que lo iba a entregar si no lo ayudaban. Y eso es lo que quedó velado, porque finalmente Juan Pablo Hermosillo no entregó los chats que tanto prometió entregar. Marisa, para el ciudadano de a pie, que siente una distancia, una desafección, si usted quiere, del Poder Judicial y siente que hay una justicia para personas poderosas y una justicia para el resto de los ciudadanos, ¿cómo que no se resquebraje la confianza en la fe pública? Porque uno podría pensar, dado que Hermosillo es una persona poderosa, que ha puesto gente, a los chats al menos así lo dicen, en la Corte Suprema, en Corte de Apelaciones, en el Ministerio Público, que ofrecía cargo, que manejaba los hilos del poder y que maneja los hilos del poder, ¿cómo no habrá obtenido este cambio de medidas cautelares a propósito de sus contactos, de sus influencias, toda vez que las condiciones que usted misma me dio al principio, una persona de la tercera edad, ya lo era hace 7 meses, una persona que tiene arraigo familiar, lo tenía desde bastante antes de que cayeran en estas causas, y adicionalmente su colaboración con la justicia, son todas condiciones que se han mantenido invariables en el tiempo. Ha envejecido, pero ha envejecido 7 meses, no ha pasado 10 años desde aquello, ¿no? Era una persona mayor de edad y la sigue siendo. ¿Cómo hacer que el ciudadano común y corriente no diga, mire, capaz que Hermosilla le haya amenazado a alguien y haya dicho, ¿sabe qué? Voy a arreglar más cosas, mejor debe la libertad, o sea, el arresto domiciliario? Claro, esa es una duda legítima que tenemos, porque ¿Usted también la tiene? todos la tenemos, porque precisamente los chats revelan que Hermosilla ha participado en una red de nombramientos de jueces, y no solamente de nombramientos, sino que además ha intervenido directamente en algunas causas que él tenía para poder favorecer sus intereses. Entonces, evidentemente es una legítima duda. Yo no digo que en este caso haya sido. La verdad es que hay mucho, también veámoslo en el caso de Katy Barriga. Han habido esta suerte de que dejan en libertad, luego la Corte revoca. Entonces, es parte del sistema. El juez de garantía puede discrepar, ¿cierto?, de otro juez de garantía, sí, y luego la Corte tener una posición distinta. Y eso es parte del sistema, tal vez no es muy comprendido por el ciudadano de a pie,
porque dice, bueno, no tenemos certeza que lo que va a decir depende del juez que me toque. Ujú. No puede ser, pero por eso es que yo insisto que aquí hay criterios que establece la ley que tienen que ser considerados por el juez y que en este caso me parece que se cumplen bastante de estos parámetros, especialmente, como dije, el carácter y el número de delitos que hacen que haya una prognosis de pena bastante alta, por lo tanto no va, si es que es condenado, no va a poder cumplir en libertad. Y segundo, el peligro para el éxito de la investigación. Estamos en una plena investigación. Cada día salen más cosas que el origen es precisamente primero el audio y luego los chats del señor Hermosilla. Bueno, se colige de lo que usted nos dice, que en su opinión el Tribunal de Garantía se equivoca con esta medida. Es parte de lo que el juez puede resolver, ¿verdad? Puede tener este criterio, pero como digo, si usted me pregunta la opinión, mi opinión es que si hay un caso en que se justifica la prisión preventiva, son casos de gravedad extrema como este. ¿Por qué son graves? Como le digo, porque a raíz de la participación, del descubrimiento de la participación que Hermosilla ha tenido, se socavan nuestras bases del Estado de Derecho. Y una de esas bases precisamente es la independencia del Poder Judicial. Y eso está en entredicho con todo este chat y estas conversaciones para poder nombrar a personas, ¿cierto?, que son proclives, ¿cierto?, a, me imagino, sus intereses. Ahora, evidentemente cuando se observan las cautelares, Marisa, no hay un pronunciamiento sobre el fondo, ¿no?, de las imputaciones o de lo que se ve luego en el juicio propiamente tal, pero uno entiende que también hay una posición jurídica del magistrado que revisa las cautelares y dice no es un peligro para la investigación el que esta persona esté libre. Es una derrota muy importante para el Ministerio Público el que Luis Hermosilla esté a esta hora en su casa. A mí me resulta preocupante porque evidentemente él además fue bastante cauteloso, sabe que puede la Corte tener una opinión distinta, entonces evidentemente va a aprovechar estos pocos días todavía antes de este pronunciamiento para poder hacer alguna gestión que pudiera de alguna manera entorpecer la investigación y eso es lo grave de este caso. ¿Y qué puede hacer el Ministerio Público en este intertanto? Porque en este preciso instante en que nosotros conversamos, una persona con los contactos que tiene Luis Hermosilla podría estar digitando algo que favoreciera su defensa o, para ponerlo en términos positivos, si usted quiere, dificultar a la investigación del Ministerio Público. ¿Hay algo que el Ministerio Público pueda hacer? Porque lo único que dice el tribunal es la prohibición de comunicarse con los coimputados. Pero la red de Hermosilla va mucho más allá de las personas que son coimputadas en estas causas. Hay personas que ni siquiera están siendo investigadas formalmente, que sepamos, y que han sido favorecidas, aparentemente, de acuerdo a los chats que se han conocido, por las acciones que él mismo interponía, ¿no?, ante los tribunales, ante el Ejecutivo, ante las empresas. Era una persona que, bueno, son 700.000 comunicaciones en WhatsApp solamente. Así es, y bueno, hay causas además que están repartidas en distintos fiscales, entonces es difícil pensar que el Ministerio Público va a poder hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no puede hacer cualquier cosa, no puede intervenir comunicaciones sin autorización de un tribunal, no puede ir a incautar documentos, teléfonos, computadores sin autorización de un tribunal. Entonces, lo único que puede hacer el Ministerio Público hoy día es avanzar en sus líneas investigativas, en las distintas aristas que tiene esta causa, para poder recabar, ¿cierto?, más imputados, porque evidentemente yo creo que todos estamos de acuerdo de que Hermosilla no era el único que participaba, siempre tenía al menos un segundo interlocutor y luego, independientemente de todas las aristas que él mismo se encargaba de poder buscar, digamos. Las personas fiscales, sabemos que hubo fiscales que estuvieron de alguna manera favorecidos por la gestión de Hermosilla, jueces, ministros, entonces funcionarios públicos. Entonces, evidentemente aquí el Ministerio Público tiene que realizar una investigación que no se eternice como otras que hemos conocido, pero que actúe rápidamente y eficaz para poder lograr terminar esta causa con todos los responsables que participaron en estos hechos. Marisa, mientras se presenta la apelación, porque el Ministerio Público va a apelar ante la Corte naturalmente de este cambio de las cautelares, ¿no puede pedir una medida intrusiva aprobada por un tribunal, por ejemplo, interceptaciones telefónicas para ver si eventualmente hay algún tipo de comunicación? Evidentemente el Ministerio no lo va a decir porque no tiene mucho sentido anunciar una medida intrusiva de esas características, pero desde el punto de vista estrictamente procedimental, mientras se le cambia la cautelar a esta persona, mientras se revisa eventualmente una apelación, ¿se pueden solicitar a un tribunal una medida intrusiva como por ejemplo la que le digo yo, interceptaciones telefónicas, etcétera? Claro, pueden pedir, el Ministerio Público siempre puede pedir a un tribunal medidas intrusivas, como dije, pero
para que se le otorguen tiene que estar evidentemente fundado no en una sospecha, sino en actuaciones determinadas, ¿Y se ¿cierto? reúnen esos requisitos aquí? Claro, lo podría hacer, por cierto. Pero por eso, es que, evidentemente en el caso sí, pero yo le pregunto en la contingencia misma. ¿Podría el Ministerio Público, ante este evidente revés y a la espera de la apelación que tienen que presentar, entiendo que tienen 5 días de plazo? Yo entiendo que 5 días en un caso de estas características puede ser una eternidad y una ventana de oportunidad muy grande desde el punto de vista de la estrategia que se puede implementar por el lado por el abogado, del abogado Hermosilla. En esta ventana, ¿puede el Ministerio Público decir, mire, el cambio de las cautelares pone en riesgo la investigación, se lo hicimos presente al tribunal, no lo tuvo en consideración, vamos a apelar y en el intertanto le pido a un tribunal que me autorice a interceptar telefónicamente, a hacer seguimientos, a ver qué personas van a visitar a Hermosilla si es que van a visitarlo, hacer ese tipo de medidas? Claro, es que, por ejemplo, el seguimiento eso lo puede hacer. Esa observación no requiere una autorización, Ya, pero la poner un punto interceptación fijo y ver quién va y telefónica, sale de la casa. claro, eso lo pueden hacer, no requieren una autorización judicial. Lo que es más intenso, que es la interceptación de comunicaciones, recuerde usted que el juez que tiene que autorizar esto es el mismo juez de garantía, no el mismo que falló hoy día, pero dentro del mismo tribunal. Por lo tanto, si hoy día no se dio, me imagino, el fiscal hizo presente este peligro para la investigación y no fue acogido por el juez de garantía del séptimo, cualquiera otro, pero no va tampoco a otorgar esta misma interceptación o va a tener ese mismo criterio, ¿me entiende? Sí, claro. Entonces, evidentemente yo creo que esa medida no, pero hay otras medidas que podrá realizar el Ministerio Público, como dije, seguimiento, observaciones de quién visita la casa, pero la verdad es que no hay nada para evitar, por ejemplo, que pueda llamar por teléfono. Hoy día sabemos que se llaman por WhatsApp y no hay ninguna interceptación posible que la pueda captar. No, Por lo puede tanto, utilizar eso, cualquier dispositivo electrónico del hermano, de un familiar, exacto, no no. tiene que utilizar WhatsApp, puede utilizar Signal u otras señales, Telegram, que dejan mucho menos rastro. Ahora, Marisa, Juan Pablo Hermosilla, el hermano y abogado de Luis Hermosilla, hace una crítica muy dura a los fiscales, al Ministerio Público y a las filtraciones. Y evidentemente no podemos abstraernos de que incluso en otros casos, el caso Cariola, en fin, y otros tantos, se han producido sistemáticamente filtraciones de parte del Ministerio Público. O por lo menos causas que tiene el Ministerio Público han sido filtradas. No digo que el Ministerio la haya filtrado, pero es llamativo que muchas veces cuando una investigación parte, de inmediato, al momento, hay filtraciones. Eso es preocupante, incluso ha enfrentado en el punto de las opiniones al Ejecutivo con el Ministerio Público. ¿Debiera hacerse cargo el Ministerio Público, el fiscal nacional, de este tema de una manera más enérgica? A ver, yo creo que el tema de las filtraciones, en general yo soy bastante partidaria de la libertad de prensa. Yo creo Por que supuesto. ahí hay un punto bastante relevante. ¿Y por qué se lo digo? Porque cuando pasó esto del financiamiento ilegal de la política el 2015 o el Sí. 2016, hubo un proyecto de ley que se le llamó la Ley Mordaz, donde lo que hacía esa ley era castigar no solamente al funcionario público, porque hoy día y siempre ha estado castigado, se castiga, ¿cierto?, al funcionario público que revela, o sea, en este caso el Ministerio Público, cualquier funcionario, la policía son funcionarios públicos, pero no se castiga, por ejemplo, al querellante, al particular que tiene acceso a una carpeta de investigación y la filtra, ¿ya? Entonces, en esa época se planteó la posibilidad de castigar también al tercero, la persona natural, que filtraba casos judiciales. Afortunadamente eso no pasó porque evidentemente eso no puede pasar, las personas no pueden ser castigadas porque las personas no tienen una obligación de guardar secreto como sí lo tiene El el deber de Ministerio. resguardo es del funcionario público y la prensa cumple con su deber de informar. O sea, si uno tiene acceso a esa información, la publica. Pero el deber de resguardo es del Ministerio Público. Así es. Entonces, aquí hay que irse al origen. El origen es Ministerio Público y Policía. Son ellos los que tienen la obligación de guardar secreto y ahí es donde creo que pueden haber falencias. En el caso de Cariola, por cierto que había un informe que registraba este tipo de conversaciones que no debió jamás hacerlo. Porque claro, cuando se filtran antecedentes que son o podrían ser constitutivos de delito, bueno, yo creo que todo el mundo lo aplaude, pero cuando se filtran cuestiones que son personales, que no tienen nada que ver con la investigación ni con otra investigación que se pudiera abrir, no parece ser, ¿cierto?, algo que pueda aplaudirse. Y ahí es donde
creo que hay un error porque el fiscal no puede, es el que dirige la investigación, el que tiene a cargo la evidencia, y con la policía, que es su auxiliar, debió haberle dado instrucciones de que la extracción del celular solo se refiriera a asuntos que tenían que ver con la investigación penal y que descartara temas privados. Pero, Y eso disculpe, Marisa, no es que en sabía. ese caso, el fiscal lo que ha explicado a propósito de este caso, que ahora está en manos de la fiscal Perivancic, esta investigación en particular, el fiscal lo que dice es que ese tipo de mensajes, estamos hablando de los mensajes entre Carol Cariola y la ex alcaldesa Iracy Hasler, donde hablan de terceras personas como el presidente Boric, Camila Vallejo, en fin. Dice que la pertinencia jurídica de esos mensajes, porque están plasmados en el informe de la PDI, es porque le permiten a él acreditar una relación de cercanía, de amistad entre Carol Cariola e Iracy Hasler, para luego, naturalmente, materializarse en esta arista que es el actual tráfico de influencia, ¿no? Cuando ella le pide un favor a una amiga, que es la alcaldesa, para interceder por estos empresarios que son 2 chinos y un chileno, ya sabemos, ¿no? Sí, a mí me parece, me disculpará el fiscal Cooper, pero esa no me parece No comparte una usted eso. explicación razonable, porque la filtración de mensajes privados fueron direccionados a temas políticos. Eso es una evidente. Si usted quiere hacer ese punto, lo podría haber hecho con un WhatsApp que diga, oye amiga, juntémonos a tomar un Ya, café. y ahí está claro que son amigos. Y está claro, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo discrepo de aquello. Me parece que no correspondía haber puesto este punto, porque eran conversaciones que evidentemente iban a poner un punto político. Marisa, le hago una pregunta, atención al tiempo. También uno podría criticar la suerte, si usted quiere, de filtraciones selectivas o cherry picking, porque efectivamente se filtran los mensajes de Carol Cariola, se filtran los mensajes de Iracy Hasler, se filtran algunos mensajes de Hermosilla hacia, por ejemplo, el exministro Chadwick, pero todavía no conocemos los WhatsApp del ministro Chadwick. Mm. O Bueno, sea, es que no, se le hasta donde habla a sabemos, él, nunca se le habla a él, Sí. todos hablan de él, todos triangulan Sí. con él, pero nunca hemos conocido filtración de los mensajes o de las respuestas que el exministro Chadwick, que sabemos está imputado en esta causa, ha declarado en condición de imputado. Entonces uno podría pensar legítimamente si también hay una filtración selectiva, si hay un cherry picking de lo que se filtra. Porque cuando uno como periodista recibe una filtración de un tercero, uno también tiene que pensar, bueno, ¿qué papel juego yo aquí? Me está filtrando A para favorecer sus intereses, evidentemente, y de esa manera perjudicar los intereses de B. Uno pasa a ser una parte, de alguna manera, en una trama que desconoce o intuye. Pero es bien llamativo que sobre algunas personas no se filtre nada y sobre otras se filtre todo. ¿No le parece ahí que también hay una suerte de cherry picking de parte de quienes tienen acceso a esta información a la hora de entregarlo a los medios? Bueno, evidentemente yo creo que en todas las filtraciones siempre hay alguien interesado en filtrar. ¿Ya? Por supuesto. Depende del caso, será el querellante, será el defensor. Y uno que recibe no- eso asume si juega ese juego o no. Exacto, exacto. Y en el caso, bueno, usted estaba mencionando a Chadwick, yo, hasta donde yo sé, no le han incautado ningún teléfono, así que qué cosa se va a filtrar. El por qué no habrá avanzado la investigación a Andrés Chadwick, no, eso tendrá que resolverlo la Fiscalía, no es algo que no lo conocemos, ve que nosotros hablamos de lo que nos filtran, de lo que la prensa nos entrega. Nosotros no conocemos la carpeta, no sabemos todos los antecedentes que hay, pero evidentemente cuando empiezan a filtrarse el determinado antecedente, uno sospecha que hay bastante más cosas que todavía no conocemos en ese universo de conversaciones que tenía Luis Hermosilla, ¿cierto?, con diversos personajes para favorecer algunos intereses. Bien, pues Marisa Navarrete, le queremos dar las gracias por su tiempo, por ayudarnos a poner en perspectiva la decisión que ha tomado hoy día el Tribunal de Garantía en relación a Luis Hermosilla, que está desde ahora cumpliendo arresto domiciliario total a la espera de la apelación que va a hacer el Ministerio Público ante la Corte, ¿no? Nos quedamos atentos a aquella resolución. Marisa, muchas gracias, que tenga una buena jornada. Gracias, hasta luego, Iván, que esté bien. Igualmente.